tardes. Hoy hablaremos sobre los aspectos económicos buenos y malos que tuvieron durante el Porfiriato. Para esto tenemos aquí en el foro a varios investigadores que nos pueden hablar sobre ello en este tema. Empecemos. Bueno, para dar inicio debemos de tener una idea de qué ocurrió con los cambios económicos que surgieron. Para conocerlos tenemos a Karen, que nos dará una pequeña entrada al tema. Adelante. Antes que nada, gracias por la invitación, Foro VM. Es un gran orgullo estar aquí y bueno, empecemos. Como ya saben, durante el siglo XIX, en la dictadura de Porfirio Díaz, hubo cambios en la economía de México, como también en la de otros países, por lo que hubo avances en su gobierno. Pero Porfirio, al observar el caos político, era el caos más intenso que había habido en su dictadura. Entonces, referente a la economía, tomó la decisión de convertirse en dictador, favoreciendo principalmente a los ricos y a los extranjeros, porque obviamente eran los que daban más riquezas al país. Bueno, más bien, más proceso. A estos últimos pretendió darles una impresión de paz y estabilidad nacional, con el objetivo de que invirtieran a favor del país. Se lograron los avances para el desarrollo de las fábricas, las minas, la agricultura, el petróleo, el ferrocarril, la electricidad, el teléfono, telégrafo y la industria textil. Y bueno, el gobierno de Díaz trajo consecuencias para el país, tanto positivas como fue el auge económico y el progreso industrial, como negativas, que fueron los levantamientos y represión social que terminaron por darle al país una nueva imagen como un país en vías de desarrollo, cuando en realidad se estaba desarrollando porque Porfirio Díaz estaba dando esa preferencia económica hacia los extranjeros, y estos extranjeros hacían producciones en el país para así poder levantarlo con sus empresas. Y bueno, posteriormente también hubo una decadencia extrema para su gente. Desde ese tiempo, las rebeliones indígenas iniciaron, lucharon contra Díaz y se unieron con Madero para defender sus derechos. Díaz establece una serie de leyes y decretos que por un lado ayudaron a combatir la delincuencia y desorden social y político que albergaba el país, pero por otro lado conllevó al enfurecimiento del país. Gracias por el dato, Karen. Continuamos. Como ya tenemos la idea, empezaremos con los datos buenos y malos de la economía del Porfiriato. En esta crisis los empresarios tuvieron que reducir su producción, despidiendo empleados y reduciendo salarios. Hola, ¿qué tal? En el campo, la clase campesina no gozaba de los beneficios del progreso porfiriano. Cabe resaltar que eran explotados siendo casi esclavos del gobierno. Hubo sequías durante 1808 y 1908, así es, donde se perdieron muchas cosechas y eso impuso el costo de estas, que por cierto era muy alto. La situación no iba nada bien, ya que en lo agropecuario se perdieron muchos terrenos, muchos campos de cultivo y el que pagaba era esto. Yo les vengo a decir un poco más de las cosas malas que se provocaron en esa época. En la minería, muchos mineros fueron despedidos y se organizaban huelgas debido a sus pocos derechos. En la industria textil, bajó la producción debido a las pocas ventas, ya que pues, muchos no contaban con la economía suficiente para comprarse algo de ese estilo. En el banco también bajó, ya que sus deudores no tenían con qué pagar y pues les iban a embarcar y cosas así, y pues cada vez se iba degradando más la economía en ese país. Otro punto importante fueron las leyes que el gobierno promulgó en 1833, las cuales ponían a disposición de compradores privados y a precios bajos las tierras baldías. Por este proceso ligado a la ley Lerdo, tuvo como consecuencia la formación de latifundismo laico y despojó de las tierras que eran de indígenas. Esta ley fue llamada Ley de Deslinde y Colonización y les habitaba las tierras indígenas para venderlas.
En la región de clima tropical y semitropical se explotaba la producción de cultivo. La crisis económica del Porfiriato es uno de los factores que repercutieron el estallido de la Revolución Mexicana. En el periodo del Porfiriato se llevaron a cabo varias mejoras, como fue la construcción del ferrocarril y la ampliación de la red telegráfica y el establecimiento de los teléfonos, así como también se mejoraron las técnicas para la explotación de la plata. Una de las mejoras más importantes fue el cambio de carbón a electricidad, ya que favoreció la minería y más tarde los servicios públicos como el tranvía. Los maquineros incrementaron las fábricas de helados y tejidos, ya que se fueron estableciendo en varios lugares como Tulancingo y Tepeji del Río. También se empezó a llevar a cabo la producción de cemento en el mismo lugar. Porfirio Díaz estimuló el comercio exterior, así como el ingreso de empresas extranjeras al territorio nacional, al fin de fortificar la economía con la creación de nuevas leyes, tales como el Código de Comercio. Tiempo después logró la suspensión de la deuda extranjera con Estados Unidos, Francia e Inglaterra. Importantes que tenía que resolver como el nuevo presidente de México era la deuda a los Estados Unidos de América. Y por medio de breves abonos, en una plaza de 15 años, el 1 de abril de 1893, dio a conocer que el pueblo mexicano que había finalizado dicha deuda.